Hola gente, muy buenas noches. Estamos una noche más acá en Curiosidades y más. Hoy vamos a tratar el tema de cómo es la vida, cómo es la realidad en Venezuela. Hoy con nosotros está nuestro ya conocido compañero Albert Guedes. Adelante, Albert. Hola, buenas noches. ¿Cómo están nuestra querida audiencia, verdad? Mi nombre es Albert, como ya me presentó Ulises, y bueno, hoy vamos a hablar de nuestra querida o mi querida patria Venezuela. Entonces, bueno, comienza con las preguntas, Ulises, para ver qué puedo ir aclarándote. Muy bien. Bueno, primero cabe aclarar que nosotros no somos politólogos, no somos economistas, simplemente es una charla entre amigos. Mi Hoy, punto de eh, vista. sí, quiero aclarar que nuestro amigo Albert, como ya lo saben, es de Venezuela, del estado de Lara. Entonces, quiero comenzar por preguntarte, Albert, ¿cómo describes tu vida, tu calidad de vida en Venezuela? Bueno, mi calidad de vida es relativamente como de baja, pues, o sea, es algo que es relativo, ¿verdad? O sea, aquí en Venezuela si ya es relativo, depende de las personas que estén trabajando y todo eso. Por lo menos no es que estemos como dicen usualmente los rumores, que por ejemplo que no comemos las comidas completas y todo eso, no, eso es, para mí es totalmente falso. Porque si tú estás trabajando aquí, tú puedes comer, pero o sea, más allá de eso no. O sea, tú trabajando en un lugar privado, recalcando privado, porque claro, con el sueldo público, ahí sí es verdad que sí te doy la razón que no te alcanza para nada, porque el sueldo público o el sueldo básico que da el gobierno es de un simple dólar. Bueno, eso lo dejamos para más adelante, pero yo en mi caso sí vivo una vida relativamente tranquila y sin tantos problemas, pero sí de vez en cuando falta por aquí, por allá presupuesto. Tú sabes cómo es todo. Claro, claro. Bueno, nosotros siempre, en mi caso, como les digo, ¿verdad? Yo ya la gente lo sabe, pero bueno, recalco, mi nombre es Ulises Murillo y acá en Costa Rica se escucha mucho sobre Venezuela, porque lo que nos vende la prensa, eh, por lo que yo llevo tiempo conociéndote, Albert, es gran parte falso, porque acá nos quedamos con la noticia que dicen, Venezuela tiene, el salario de Venezuela es de $1. Entonces, con Mm. esa es la información que nosotros nos quedamos, a menos que ya empecemos a conocer un poco más. En mi caso, tengo ya bastante rato de conocer a Albert y poco a poco me he dado Ujú. cuenta que el vivir en Venezuela no es tan trágico como lo presentan las noticias. Y quiero Exactamente. decir también que a nivel de calidad de persona, yo sinceramente tengo que agradecerle a Albert porque con él he conocido una persona extraordinaria, una persona educada, una persona de conocimiento. Y bueno, te tiro Muchas otra gracias. pregunta, te voy a tirar otra pregunta. Dime. Albert, en el sector privado que se trabaja en Venezuela, ¿cuál es el aproximado de un salario en el sector privado mensual? Ok. Sí, ahí es relativo también, como te comentaba. Pero todos o la mayoría se centran, por ejemplo, eso es como por categorías. Por ejemplo, aquí el sueldo más básico privado, ¿verdad? Vendría siendo el que pagan en los establecimientos de comercios chinos, o sea, mini markets, pero de chinos, ¿verdad? Lo que hay en todas partes del mundo. Eso, por ejemplo, tú trabajando allí de lo que sea, creo que te pagan $10 semanal. O sea, vendrían siendo $40 mensual. Ese sería el sueldo más básico que hay en un lugar privado. Y claro, todo el mundo lo ve como muy poco, pero aquí es algo relativamente, es algo, pues algo. Si compras algo allí, si eres una persona sola, te puedes mantener relativamente. Tampoco es que vas a cubrir todos tus gastos, eso es mentira. También. Y está la parte un poquito más alta, que son, por ejemplo, mini markets, pero mucho más, como de más de la clase alta, pues, o sea, más abastecido y todo eso.
Por ejemplo, eh, mi hermana, ella es cajera en un mini market y ella, por ejemplo, ella gana eh, $70 mensual, ¿verdad? 70 aproximadamente. Y bueno, tampoco es que sea mucho, pero sí sirve para relativamente la mayoría de cosas. Pero claro, sigue faltando dinero. Y ahora, lo que nos está perjudicando también en eso es la subida descomunal que está teniendo el dólar. Entonces, por eso es que, aunque la gente gane en dólares, también los precios suben mucho. Y eso es muy fuerte. Pero sí, ese es el aproximado. Y ya, bueno, ya de ahí existen ya otros cargos que ya son mucho mayores, que ya ganan lo máximo que he escuchado yo, que gana una persona, son como $150 mensual. Pero ya eso serían cargos mucho, o sea, muy pocas personas lo tienen, pues. Ok, Depende del trabajo. tú nos podrías decir que aún ganando esos $150, siéndonos al salario más alto, según lo que nos has dicho, aún así, Claro. tú dices que para la economía que tiene Venezuela actualmente sigue siendo poco. Sí, o sea, si, por ejemplo, si tú eres una persona que, por ejemplo, vamos a poner como el estándar que siempre tiene todo el mundo, por ejemplo, una familia de 5 personas, o sea, y tú eres el único que ganas, el que trabaja allí y gana $150. Bueno, si hay niños pequeños, obviamente va a ser mucho más difícil, o sea, va a ser un poco apretado, pero si vas a cubrir la mayoría de gastos, porque si es verdad, si los vas a cubrir, claro, estamos en ciudad, o sea, yo vivo en una ciudad, o sea, no estoy apartado, no estoy en pueblos ni nada, y bueno, aquí usualmente los precios son relativamente caros en algunos lugares, pero, ¿qué te digo? Sí puede subsistir tranquilamente una familia de 5 personas con Con un ciento salario de cincuenta ciento dólares. cincuenta dólares. Ok. Sí, Entonces tú nos apretado, podrías, ok, pero sí, sí. sí, socado. Entonces, digamos, tú nos podrías decir, por ejemplo, eh, que la vida es más cómoda o es más llevadera económicamente en un pueblo lejano a la ciudad o sigue siendo lo mismo, similar, no sé cómo podrías No, explicármelo. Yo, yo digo que en pueblos es mucho más difícil. Todo es más caro, la comida se consigue menos, transporte, que no lo hay, o sea, el problema que tenemos de la gasolina, que bueno, es importante mencionar que no hay gasolina en este país, o sea, no hay. O sea, y esa es otra cosa que tiene frenada muchas cosas, tiene frenado al país prácticamente, porque claro, no hay movilidad de materia prima nacionalmente, pues. Y bueno, y para que lleguen, pues como te digo, la comida a pueblos es difícil. Entonces, al ser difícil, claro, porque la gente de aquí hay algunas que se aprovechan de esa misma situación y la ponen más cara aún. Entonces, yo digo que pueblos lejanos viven peores que en la ciudad, porque claro, en los pueblos no hay trabajo. Entonces, la gente tiene que irse hacia la ciudad a trabajar. Y ese es otro detalle a mencionar. Y Albert, y antes estábamos analizando eh, un video, para los que no nos escuchan, estábamos analizando un video de una youtuber venezolana del mismo estado de donde vive nuestro amigo Albert, que hacía un Ok, recorrido hasta llegar a Caracas. En ese recorrido ok. yo logré ver una refinadora. ¿Por qué si tienen refinadora y tienen tanto petróleo como todo el mundo lo sabe? ¿Por qué tienen problemas con Ujú. la gasolina? Bueno, es sencillo responder. Podemos tener todo el petróleo del mundo, podemos tener toda esa cosa, pero no tenemos las otras cosas que sirven para refinarlo y para crear y llevar a cabo la gasolina. O sea, no hay de eso aquí. O sea, aquí no se hace la Las gasolina. herramientas, digamos. Entonces, ajá, no tenemos la materia prima para poder realizar y crear la gasolina, no la hay. Entonces, aquí a lo que recurren es traer generalmente gasolina de Rusia y de Irán en estos momentos. Y bueno, la gasolina es importante aclarar también
que la gasolina de Irán es como, ¿cómo te digo? Es sucia, viene sucia. Entonces está dañando, para ponerlo peor aún, está dañando los carros. O sea, tienen problemas con las bombas de gasolina, las bujías y todo eso se queman y tienen que reemplazar los inyectores también. Es un problema tras de otro. O sea, estás cambiando un problema por otro. Estás trayendo bastante gasolina, pero está dañando los carros. Entonces están quedando igual. O Ok, hasta peor. entonces, digamos, ¿con qué propósito fue creada la refinadora? Bueno, obviamente para, para hacer gasolina y todo eso, pero obviamente ya salió de operaciones hace un tiempo atrás. No te sé decir más o menos qué tiempo, pero más o menos como por, ponle, como 2010, 2009, empezaba a salir ya a disminuir mucho su capacidad de trabajo hasta llegar a cero hasta los días de hoy. Pues, el día de hoy no se produce gasolina aquí. Ustedes no logran, bueno, Venezuela no logra conseguir la materia prima por los mismos problemas políticos. Mismos problemas políticos, exactamente. Y entonces, supuestamente aquí todo, bueno, la mayoría de gente que está con el gobierno dicen y explican que es por un bloqueo que nos tiene Estados Unidos, pero obviamente eso no, o sea, no, si tú te pones a averiguar, o sea, no es verdad, o sea, es totalmente falso. O sea, es como enmascarando todo lo que están haciendo ellos, pero es algo que es fuerte, pues, o sea, y para traerla, bueno, es como te digo, pues, o sea, eso es un problema tras de otro. O sea, ellos mismos crean eso. Entonces, es una. Y de paso, o sea, aquí no hay gente tampoco, no hay gente. Como la tienen expropiada y ya abandonaron las refinerías, no hay cómo recuperarlas otra vez. Entonces, tendrían que hacerle un trabajo muy grande. Así también pasó con el Guri. El Guri es la represa, ¿verdad? Que les suministra electricidad al 80%, 80-90% del país. Y tiene, por eso es que no sé si lo han escuchado, ¿verdad? Que aquí ocurrió un problema que no hubo luz por 5 días, creo. Y ya llevamos más de un año desde que ocurrió ese problema. Ya vamos para 2 años. Entonces, ocurrió ese problema y de ahora y después de ese día, ¿verdad? Han ocurrido, o sea, están ocurriendo fallas en todo el país de que se va la luz por 5 o 6 horas, no avisan cuando se va. Bueno, ya ahorita la gente ya tiene más o menos un estimado de que cuáles son los días, ya llevan calculado, ¿verdad? Cuáles son los días que se está yendo la luz. Pero, o sea, es fuerte, o sea, yo digo que ningún país soportaría, una capital o algo así, soportaría su economía, o sea, su economía se vería muy afectada ante una falla tan grande con la se va en hospitales, o sea, al principio eso era horrible, porque claro, los hospitales no tenían plantas de energía, ¿verdad? Plantas generadoras, no tenían, entonces tenían que, mucha gente moría porque me imagino que estaban conectados, ¿verdad? Como usualmente pasa con personas que están conectadas, ¿verdad? Morían, o sea, simplemente no podían hacer nada porque no había electricidad y no tenían planta generadora de energía. Y bueno, o sea, son cosas que eso es un problema tras de otro, como te voy diciendo. O sea, una cosa va afectando a la otra hasta que, bueno, ya prácticamente todo el país está en la decadencia casi total. Ok, sí, entendido. Bueno, pasando un poquito más allá del tema de la gasolina y los problemas con ella, Ujú. estuve viendo, y bueno, hoy no nos acompaña, lastimosamente, nuestra compañera Ariana por problemas de Sí, verdad. conexión, pero estuve viendo unos datos que ella me pasó y estuve observando unas fotos deplorables de los hospitales. Estuve Sí, viendo, bueno, número uno, todo está conectado porque no tenían gasolina para las ambulancias, lo cual perjudicaba el transporte de los pacientes. exactamente. Pude observar también que el hospital estaba en muy mal estado, o sea, tenía las ventanas rotas, tenía inundaciones.
¿qué nos puedes decir sobre el sistema de salud de Venezuela? Ok, bueno, yo te voy a decir una opinión relativamente escasa, ¿verdad? Porque o sea, yo no conozco, porque, viste, ella vive en una zona como un poco más alejada de la ciudad. Por eso, Monagas. usualmente las cosas son peor. Ajá, exactamente. Eso es el oriente del país. Y bueno, por allí, generalmente ahí no hay ciudad concreta como es aquí, pues, o como es en la capital o como en cualquier ciudad. Eso se basa como en pueblos. Entonces, allá todo es mucho más deplorable, ¿me entiendes? O sea, aquí, de todas formas, no hay higiene, o sea, no hay higiene, no hay todo ese o todos esos protocolos de higiene y de seguridad que hay en cualquier hospital del mundo, no lo hay. Y también, como claro, son públicos, no hay insumos tampoco. O sea, eso es algo totalmente cierto, no hay insumos. O sea, tú llegas con, por ejemplo, como he escuchado unos casos, múltiples casos, que me han contado de personas que los han mordido serpientes, ¿verdad? Serpientes venenosas, y no hay el antídoto, y mueren, o sea, no pueden hacer nada. Eso es algo que lastimosamente es verdad. Y bueno, muchas cosas más, o sea, todo es una cadena, o sea, con no haber insumos, siempre, por ejemplo, va a llegar un paciente renal que no puede tratarse su enfermedad o su acontecimiento, ¿verdad? No pueden tratarse nada, o sea, porque no hay insumos, entonces los que hay los venden sumamente caros e inalcanzables. Esa es otra cosa también a recalcar, que los que hay son sumamente caros. Y bueno, Ajá. respecto a la situación de los hospitales por aquí, donde yo vivo en mi ciudad, son relativamente, como te digo, higiénicos. Yo he ido, ¿verdad? Algunos tienen como un pequeño orden, muy poco, pero dos cosas que tengo que recalcar también. Ajá, una, que no hay un insumo, que ya lo aclaré, y la otra es que no hay médicos, o sea, no hay personal paramédicos, no hay personal para asistir cualquier tipo de emergencia. O sea, en caso de una emergencia masiva, como es lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia que estamos viviendo, todo está colapsadísimo. El sistema de salud está muy colapsado. O sea, tú llegas en estos momentos, y no te estoy diciendo mentiras, tú llegas en estos momentos a un hospital que está cerca de mi casa, dices, no, yo tengo los síntomas de coronavirus, te mandan al hospital central, ¿verdad? Que queda como a 5 o 6 kilómetros de allí. Llegas allá y ahí lo que te van a decir es, ajá, este es el tratamiento, compres el tratamiento y trates en su casa. No te dan nada. O sea, Uf, tú tienes que complicado. moverte por tu lado. Solamente te dan el diagnóstico, te dicen, sí, usted tiene COVID. Vaya para su casa, tome esto y esto, y bueno, dele para allá. Y los casos más graves, los llevan, bueno, en el caso de aquí de mi estado, se llama la Villa Bolivariana, que es donde tienen a todos recluidos. Y casualidad de la vida, yo tengo un amigo que el papá se enfermó de COVID y lo llevaron para allá. Y allá la comida que dan es peor que la de una cárcel. Imagínate eso. O sea, que una persona que esté enferma con eso es necesita una buena alimentación para mantener las defensas, ¿verdad? No. Allá dan, por ejemplo, arroz, te lo dan arroz blanco y una arepa que le decimos aquí, ¿verdad? Como la arepa colombiana, ¿verdad? De maíz y ya. O sea, no te dan más nada. O sea, es como algo y sin sabor de paso. O sea, no, es algo horrible. Es algo horrible. O sea, y te dan. Ajá, eso es almuerzo. Desayuno te dan una arepa con una pizca de queso y una pizca de lo que tengan de relleno allí en ese momento. Muy poco. Y eso es algo que, o sea, tú al final, cuando terminas, sientes como que no has comido nada, me dijo el amigo mío. Y es verdad, tienen razón. Y otra cosa, para poder comer bien, tienes que sobornar a los guardias y todo eso, para que te puedan traer comida que ellos hacen para ellos, o sea, de la que ellos hacen para ellos, tú le das un poco de dinero a la persona y te llevan de la comida que, o sea, sí es buena, pues, relativamente. Prefieren alimentar a a su personal mejor que a los pacientes. Exactamente, toda la razón, o sea, son ellos mismos, o sea, eso es una broma, pero que
es inaceptable, desde mi punto de vista es inaceptable. O sea, ¿cómo vas a mantener a los pacientes que están al borde de la muerte, la mayoría que están allí, los mantienen de esa forma? O sea, por eso es que mueren demasiados. Sí, sí, Y suena, eso es una suena cosa que no se dice deplorable, aquí. suena deplorable. Sí, horrible. Albert, Bueno, coméntanos, por ejemplo, ahora dando un paso más hacia el frente, ¿cómo consideras el sistema de educación de Venezuela? ¿Crees que es bueno? Eh, ¿cómo podrías describirlo? bueno, la verdad, yo lo digo como que es un sistema muy pobre. O sea, en ese aspecto, el gobierno no le invierte nada, absolutamente nada. Como te digo, cuando yo estudiaba, este, y tengo algunos amigos. Bueno, cuando yo estudiaba siempre ocurría algún acontecimiento. No había profesor, por decirte, de física, no había un profesor de lengua y literatura, no había un profesor de educación física. Nunca en un año siempre nos faltaba un profesor todo el tiempo. Y entonces eso es algo que perjudica, porque no te educas, ¿verdad? En esa área, lo que toca ese año, ¿verdad? Lo que toca esa etapa, Ujú. no te educas en ese aspecto. Y bueno, ahorita, como con la pandemia, tengo muchos amigos que están estudiando y, o sea, no aprenden nada, porque, o sea, te mandan un examen, porque claro, aquí por la situación del internet, que es otra cosa, no pueden hacer videollamadas y hacer exámenes en vivo, porque no se puede, o sea, siempre va a haber fallas en la conexión, siempre. Entonces no es algo que esté en los planes de los profesores. Y tampoco los profesores están, es que es una cadena, como te sigo diciendo. Si los profesores tienen mal internet, nosotros también. Entonces, para ellos dar una clase es muy inentendible. Entonces, ellos lo que hacen es mandar un plan de evaluación. Tú haces los trabajos aquí con el internet que tengas, si es que tienes, porque esa es otra cosa, que se roban los cables del internet en todos lados. Y mucha gente se queda sin internet y eso es algo fatal, o sea, porque mucha gente dice, me roban el internet, o sea, no lo tengo y entonces tienes que esperarte, como me pasó a mí. A mí me lo robaron, mira, a mí me robaron el internet en el 2017 y me lo colocaron a principios de este año. ¿Tú sabes lo que es Wow, durar cuando yo estudiaba, durar 3 años sin internet y que las redes telefónicas para los datos móviles son extremadamente caras? O sea, siempre han sido con tarifas muy elevadas. Entonces, este, nunca el dinero no rinde a veces para recargarte y tú seguir estudiando, investigando qué es lo que tienes que hacer. Y es complicado, ¿verdad? O sea, para mí fueron unos años demasiado complicados para mí. Y bueno, todas esas cosas, o sea, y como te digo, esas clases, o sea, uno no aprende nada. O sea, mis amigos, o sea, no aprenden nada. ¿Qué estás haciendo? O sea, haciendo un trabajo, no prestas atención, no estás escuchando una clase. No, nada es como ir a una clase presencial. Eso es lo único que puedo decir en realidad al respecto a eso, en liceo. Y en universidad también, o sea, en universidad también están terribles, o sea, las que no se pagan y las que se pagan, o sea, las privadas. privadas totalmente, las privadas, siempre están de paro, eh, que no tienen clases, o sea, los profesores exigen mejor sueldo y todo eso, y es peor aún. He tenido amigos que llevan una carrera que solo dura 4 años, ¿verdad? Legalmente, y llevan más de 8 años estudiando, gracias a los paros y a todo ese tipo de cosas. Eso para mí no es vida. O sea, ¿cuándo vas a salir? O sea, y además no te educas bien, porque no estás llevando un ritmo constante en tus estudios. Y es algo muy fuerte. Eso de verdad yo lo considero como fallido. O sea, en estos momentos está fallido. Antes sí, teníamos una de las mejores educaciones antes, ¿verdad? Mucho antes de toda esta crisis que está ocurriendo. Teníamos una de las mejores universidades y educaciones podría decir, de Sudamérica. Algunas veces. Había algunas universidades que eran reconocidas eh, mundialmente. Ok. Pero bueno, en estos momentos ya no. Anclados al mismo tema de la educación, Albert, dinos, ¿por qué razón
cree usted que hay esa falta de profesores, esa falta de profesionales que llegan al instituto, al colegio, a la escuela? ¿Por qué está esa falta de docentes? Mira, es sencillo. Son dos razones nada más. Yo le encuentro, y lo que he vivido, que hubo un momento, ¿verdad? Cuando yo estudié en el 2017 y todo eso, hubo un momento en el que todo el mundo se iba, la gente se iba masivamente. Entonces en eso se iban profesores, porque obviamente los profesores tienen muy buenas oportunidades en otros países. Entonces, la mayoría de profesores, por ejemplo, a mí se me fue una de inglés, yo no tuve inglés por 3 años, o sea, yo no O, vi la materia de inglés por 3 años y, y como otras materias, como biología, tampoco vi como por un año. Y eso es fuerte, o sea, porque uno no se educa a nada bien. Ajá, esa es una razón. Y la otra razón es porque no les pagan, ¿verdad? O sea, su sueldo es miserable porque ellos ganan el sueldo público, o sea, el que equivale a $1 máximo, $1.50, depende del rango de profesores, porque eso es por rango, ¿verdad? Pero de todas formas, o sea, no rinde para absolutamente nada. Entonces los profesores tienen que buscar otros métodos como dar, como se le llama aquí, tareas dirigidas, ¿verdad? Clases en casa, ¿verdad? A un grupo reducido de estudiantes y claro, eso ya sería trabajar por su cuenta privadamente y obviamente cobran más. Eso es a lo que recurren los profesores de hoy en día. Y es fuerte, es fuerte. Y también por el transporte, que eso es un tema muy extenso también por el transporte, que por ejemplo, ponle, el liceo está en X lugar y el profesor vive a 3 kilómetros, ponle. Y para llegar, o sea, caminando es muy difícil. O sea, sí puede, pero no es lo que merecen. O sea, y cuándo van a llegar, o sea, van a llegar tarde y todo eso. Entonces, por ejemplo, no hay transporte para eso. O sea, simplemente, por ejemplo, a mí una profesora también, ella porque vivía a unos como 5 kilómetros, un poco más de mi institución, este, la tuvieron que cambiar. Estaban haciendo unos cambios, ¿verdad? O despidiendo profesores porque simplemente no podían llegar. Entonces, gastaban prácticamente más de la mitad de su sueldo en transporte, ¿verdad? De ir de su casa al trabajo o al liceo o a la escuela y viceversa, que en su propio, o sea, en comida y todo eso. O sea, gastaban más en pasaje que en la comida y no les rendía, pues era muy apretado, o sea, ya, o sea, no podían ni hacer nada, porque simplemente se gastaban el sueldo en pasaje, ¿qué están haciendo? Nada. Entonces preferían dejar de trabajar y trabajar por su cuenta. Esos son los dos factores que yo he considerado y que he vivido. ok, ok, sí. Bueno, digamos, procediente del mismo tema, me gustaría preguntarte, porque anteriormente ya lo habíamos comentado, tú me habías dicho a Ujú. mí que estudiar en Venezuela prácticamente era como en vano, porque al graduarte todo el mundo gana por igual. ¿Qué puedes decirnos respecto a esto? Ya, no te entendí, que todo el mundo gana por igual en dónde, o Eh, sea, ¿en qué ámbito? eh, En público, dices tú. sí, 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 todos ganan igual. Los policías, todos los órganos policiales, todos los órganos de educación, todo lo que es público, o sea, todos los entes públicos ganan un sueldo literalmente miserable. Y es totalmente cierto. Y por eso es que hay tanta corrupción policial aquí, porque obviamente su sueldo no les rinde para absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, comprarían como una harina o ok, una pasta, algo así, pues, digamos, con su sueldo de un mes. ok, Entonces ellos recurren ese es el a la siguiente, extorsión y todo eso. ese es el siguiente tema, que como Ujú. lo podemos ver, todo es una cadena, pero vamos por partes. Yo le hago Ok, una consulta a usted. ¿Cómo considera la seguridad dime. de su país? ¿Considera que es un país seguro? ¿Considera que tiene un Mm, sistema de seguridad importante? la verdad, no. O sea, aquí la seguridad es deplorable. O sea, es algo que me da hasta pena, o sea, decirlo, porque, o sea, es algo bastante delicado, porque si tú te pones a ver, o sea,
Aquí la delincuencia ha disminuido, ¿verdad? Ha disminuido radicalmente desde el 2016, 17, 18, porque el gobierno, ¿verdad? Sacó un nuevo organismo que se llama FAES. Este, esos son, mira, un dato curioso de ellos son los mismos, ellos son mismos delincuentes también, ellos son delincuentes, ellos no son policías, no son nada de eso. Ellos son delincuentes también que los contrató el gobierno, ¿verdad? Para que le hicieran el trabajo sucio de ir eliminando a la mayoría de delincuentes y todo eso, pero eso se les hizo y se les subió tanto a la cabeza a toda esa gente que de hacer el trabajo sucio, de matar a todo delincuente que estuviera en su lista negra, ¿verdad? Ya eso se volvió como que X para ellos y empezaron con la extorsión. O sea, con la extorsión, pero a niveles estratosféricos, pues. O sea, una broma, pero otro nivel. Por ejemplo, este, algunas veces se ponen hasta a negociar con los delincuentes y todo eso para no matarlos, ¿verdad? Porque, claro, tenían una orden clara. Ellos no se llevan a la gente detenida. Si se los llevan en su patrulla, se los llevan sin vida. Y claro, Wow, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, porque esto es toda la realidad. O sea, aquí ellos no llevan a la gente detenida. Y se les hizo costumbre hacer extorsión, ¿verdad? Porque claro, cuando le llegaban a la casa a un delincuente, ellos, tenlo por seguro que no ibas a pasar de esa noche. Entonces, ellos se ponían a negociar. Y bueno, eso es algo que se ha corrompido últimamente y por esa misma razón se han ido la mayoría de delincuentes para Colombia, han ido para Colombia y para Perú y todo eso, lamentablemente, ¿verdad? Lo siento por esos países, pero bueno, es la realidad. Y por eso ha disminuido significativamente, pero de todas formas sigue habiendo delincuencia y en este caso ya, ya no es tanto por parte de los delincuentes como tal, sino ya de los policías, con las extorsiones y todo ese tipo de cosas que conllevan. Eso es horrible, o sea, es totalmente deplorable la seguridad de aquí, o sea, nada es totalmente honesto, nada es honesto, ninguna. ok, entendido. Sí. Y el siguiente punto sería, y ya esto sabemos que es un poco más pesado, pero ya lo habíamos acordado y sabemos que pueden ser declaraciones un poco pesadas, pero Albert, dinos, Sí. ¿cómo ves, cómo piensas de tu gobierno? Ya la parte presidencial. Me da un poco de risa, porque, o sea, esto es un estado fallido. O sea, este sistema de gobierno totalmente comunista, que se está volviendo una monarquía poco a poco, bueno, ya estamos en casi como una monarquía, porque te lo voy a explicar así sencillamente. O sea, la monarquía, bueno, es como son ellos solamente las élites, ¿verdad? O sea, los más altos, las personas más pesadas en el gobierno son los que tienen lo mejor. O sea, con todo el dinero que se roban de lo que vendían en petróleo, de los pocos impuestos que cobran y de todo eso, eh, se lo quedan ellos y hacen lo que quieran. O sea, tú en estos momentos, tú vas para Caracas y hay videos, o sea, eso sí te lo confirmo yo porque sí me han dicho varias personas que viven allí que es cierto, ¿verdad? Que hay muchos carros lujosos hoy en día. ¿Y cómo, o sea, cómo tú viendo, ¿verdad? En un país que tiene una inflación de más de 6000%, ¿cómo van a haber carros exóticos como Ferraris, Lamborghinis, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, solamente o puras marcas exóticas? O sea, que son carros que gastan mucha gasolina, que no, los repuestos son incomprables. O sea, claramente incomparable. O sea, aquí un repuesto o una refacción de un auto de esos, o sea, imposible comprar. Para una persona normal, imposible. Si tú tienes un carro así, se te dañó algo, olvídate, no lo puedes sacar más nunca. Y mira, he notado que han traído carros 2020 todavía. Y claro, esos son del mismo gobierno. O sea, una persona normal con un trabajo relativamente
alto, ¿verdad? Que no sea público, porque público es imposible, no puede darse esos lujos tampoco. O sea, no es imposible. Por ejemplo, he visto que han traído Corollas 2020, el icónico auto de Estados Unidos del Corvette 2020 también lo he visto aquí en mi ciudad, casualidad de la vida, y son de pura gente del gobierno. Eso es a lo que me refiero, pues. Todo eso lo tienen solamente la gente pesada, la gente, los mayores del gobierno. Y bueno, ¿qué te digo? Respecto al gobierno y su dinámica o su forma, es totalmente fallido. O sea, el comunismo para mí es un estado totalmente fallido y lo pueden corroborar con todas estas cosas que les estoy diciendo a ustedes. O sea, es totalmente cierto. Sí, entiendo. No, me imagino que debe ser una situación muy complicada para tú, perdón, disculpe, para usted, para su familia. Y no Sí, sé, me es imagino fuerte. que es frustrante, ¿no? Sobre todo emocionalmente también. Sí, emocionalmente es muy frustrante. O sea, es muy fuerte afrontar que, por ejemplo, hace unos años, antes, porque yo digo que todo empezó en 1998, 1999, cuando entró a la presidencia Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí fue cuando todo empezó en decadencia. Él dijo al principio, una cosa curiosa, él dijo al principio, yo no soy comunista, yo soy una persona que va a llevar al país a otro nivel, ¿verdad? Yo soy totalmente capitalista, nada de comunismo. Y bueno, mira lo que terminamos, o sea, eso fue totalmente una falacia. Sí, sí, sí. Me da risa porque, o sea, es algo totalmente contradictorio y sin sentido. Y bueno, yendo al tema de lo emocional otra vez, o sea, es difícil afrontar que, por ejemplo, tú hace unos 10 o 15 años, por ejemplo, tú tenías tu casa bien amoblada, siempre al día con todo, tenías tu auto de lo más bien, o sea, estaba fino de todos lados, o sea, no te faltaba comprar un neumático, un caucho, como le decimos aquí, ¿verdad? Una goma, no te faltaba comprarle ningún repuesto porque todo simplemente, se me pinchó la llanta, como le dicen, ¿verdad? Aquí se me explotó el caucho. Simplemente ibas a la tienda y te comprabas otro, ¿no? Y te rendía, el dinero, el salario te rendía. Pero claro, la misma situación, o sea, obliga a que, o sea, es lo que uno se imagina, o sea, que uno llegaba y antes hacía sus mejores mercados, ¿verdad? Como le dicen allá a ustedes, el diario, como hacen sus mejores mercados de comida, tranquilamente hacían el mercado, les quedaba para darse un break, ¿verdad? Como le llaman, ir a comer en la calle tranquilamente, le quedaba para tener su pequeño fondo en caso de emergencia para el, ¿verdad? Todo alcanzaba pero buenísimo. O sea, vivíamos muy bien. Pero de un momento a otro, Ulises, que pase una situación tan fea, o sea, porque es que esto va avanzando, pero a niveles muy rápidos, o sea, es como te digo con lo del dólar. El dólar, por ejemplo, hace 2 meses estaba, para que te des cuenta, estaba como en 400.000 bolívares en ese rango, y ya va en en el millón, casi 1.100.000 bolívares, un dólar. Imagínate eso. En 2 meses subió esa cantidad tan extrema. O sea, y va a seguir subiendo, pero el año que viene eso viene peor. O sea, porque ya todo va avanzando. Mientras va avanzando el tiempo, va avanzando mucho más rápido la inflación, va subiendo más rápido. Y bueno, va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder ni hacer nada, literal. Es Albert, algo por eso, entonces, es algo bastante sentimental. anteriormente tú me habías comentado sobre el billete de la mayor denominación. ¿Podrías hacernos el Uh -huh. comentario? Ok, perfecto. Bueno, también es como les digo, hace unos meses, el billete de la mayor denominación, que es de 50.000 bolívares, él rendía como para dos pasajes de bus. Dos pasajes de bus tranquilamente y te quedaba un poco como para completar para el otro pasaje del día siguiente o algo así. Hoy en día solamente sirve ese billete para un solo pasaje. Y hasta los momentos, pues, porque ya están que lo aumentan también. Eso es otra cosa. O sea, estamos viviendo, pero que esto va avanzando de una forma muy rápida. O sea, ya los billetes ya se evaluaron totalmente.
porque también hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio en la moneda que le quitaron como que fueron 5 ceros a la moneda. Imagínate la cantidad de bolívares que sería eso hoy en día, esos 50.000 bolívares que cuesta el pasaje hoy en día, colocándole esos 5 ceros. No, 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 es que ni te lo quiero decir porque eso es totalmente descabellado. Sí, Es complicado. sí. Bueno, Y bueno, quiero decirle a la gente que nosotros normalmente todos los días nuestro podcast eh, dura de 30 a 35 minutos y bueno, el día de hoy nos vamos a extender un poquito más porque sí, sí, es verdad. tema que se debe de Es hablar, un tema muy importante. y es un tema que se debe de hablar. Y también, bueno, eso queda claro para muchas personas, pero para otras no. En Venezuela Sí, el totalmente. derecho de expresión es inexistente, por lo que Exactamente. los comentarios y la conversación que estamos teniendo con mi amigo es delicado porque Es delicado. no es, esto no es algo que puedas ir diciendo por la calle porque muy probablemente te vas a topar con las FAES. Con el FAS, sí, es verdad. O sea, es algo que es totalmente cierto. O sea, en la Constitución dice que tenemos libertad de expresión, pero es totalmente falso. O sea, aquí no existe eso. O sea, aquí tú antes sí hablabas, ¿verdad? Todo el mundo puede hablar, pero que no se enteren todos, ¿me Te la entiendes? O sea, cobran. que tú, ah, te la cobran, exactamente. O sea, por ejemplo, aquí se pueden hacer comentarios y todo eso. Por eso es que no recalco mucho en el tema del gobierno, solamente te estoy diciendo algo por encima y que de todas formas es bastante directo, este, es algo delicado. Y por ejemplo, que vayan a hacer manifestaciones otra vez, como lo hacían en el 2017, 2014, y que alguien salga a expresarse, a hacer campaña en un lugar público, vas a ir detenido de una vez, o sea, detenido. Los ¿Con qué argumento, policías, ¿verdad? con qué Los argumento policías y te todo eso, detienen? con ninguno. O sea, te dicen, no puedes estar haciendo eso, estás haciendo algo ilegal y en la Constitución no dice nada de eso, simplemente es ilegal. Te dicen, pues ellos. Y claro, no estás haciendo nada porque estás haciendo una marcha o expresando tu opinión públicamente, ¿verdad? Que es algo totalmente legal, pero que obviamente a ellos los mandan a que no hagan ese tipo de cosas. Y sí, siempre ha pasado, o sea, es como pasó con... Y otra cosa que yo también quería recalcar, que mucha gente no sabe y que de verdad están cegados, porque aquí yo digo que aquí es que no, aquí no hay oposición. Eso es totalmente falso. Aquí no hay oposición. Aquí son los mismos. O sea, ¿por qué crees tú que, o sea, la oposición se pone, sí, vamos a hablar, siempre hablan con el gobierno y nunca quedan en nada? O sea, nunca quedan en nada, nunca dicen, hicimos este acuerdo, ok, nos quedamos nosotros con la Asamblea Nacional, todo bien, y ustedes con el gobierno, y bueno, ahí luchamos. No, 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 nada. O sea, no se esfuerzan en lo más mínimo de hacer un cambio. Porque claro, a ellos no les conviene que el gobierno caiga, porque el gobierno también les da dinero a ellos. O sea, todo el mundo sale beneficiado ahí, menos el pueblo. Todo el mundo, todos ellos están felices, menos nosotros. Esa es la triste y cruda realidad. O sea, es como Guaidó. ¿Guaidó qué? O sea, de verdad, o sea, eso, como te digo, me pone agresivo. No, es Porque, totalmente entendible. Eh, Albert, sí, es fuerte. ves algo positivo? ¿Ves un punto positivo en tu país a pesar de todas las críticas que pues nos has dado el día de hoy? Un punto positivo, bueno, bueno, en parte no, o sea, no, no, aquí de verdad, o sea, no hay muchas cosas que decir positivas, o sea, lo único que te puedo decir es que todavía la gente de aquí se mantiene positiva, algunas personas todavía se mantienen positivas y que bueno, sí, yo también lo creo, o sea, yo digo que va a haber un cambio pronto, pero la verdad no sé cuándo va a ser ese cambio. Y bueno, esperamos que sea pronto, que sea un futuro cercano, porque de verdad esto ya es insostenible.
ya no se puede hacer absolutamente nada aquí. O sea, ya las empresas, privadas ya se están yendo ya, o sea, ya no hay inversiones en el país, en el estado, nada, ya, o sea, ya todo poco a poco, la misma cadena de la que hemos estado hablando, se está llevando todo, o sea, se está arrasando con todo, cuando expropian los negocios, no, eso es un tema muy extenso, ¿viste? O sea, si yo te seguiría hablando de muchas cosas que siguen aconteciendo eh, en este país y te sigo hablando de otros casos como las expropiaciones, un poco más profundizando sobre el gobierno, lo cual no lo voy a hacer por motivos obvios, ¿verdad? Razones obvias. Sí. No lo voy a seguir haciendo, pero bueno, puedes seguirme preguntando alguna otra duda que tengas, no sé, del día a diario, del diario, de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que para ti sea normal, para nosotros es algo como con privilegios, ¿entiendes? Y es algo como medio inalcanzable. Ok, bueno, Bueno, puedes no, seguir preguntando. yo, bueno, en este momento, bueno, primero quiero agradecerte por haber, por haberse abierto con, con nosotros, ¿verdad? Eh, Sí, cierto. bueno, quiero decirle que valió la pena el día de hoy extendernos hasta 10 minutos más por razones de que es un tema Claro, muy interesante y me encantaría hacer muchísimo. una segunda parte sobre esto porque creo que hay mucho que ustedes Sí, hay mucho más que cubrir. tienen mucho que decir Muchísimo y más. me parece que este puede ser un medio para que la gente los escuche, para que la gente diga, wow, así es como están pasando las cosas. Porque como lo Sí, dije totalmente. anteriormente en el título que publicamos, esto es sin tapujos. Acá no estamos escondiendo nada, las cosas como son. Entonces, Exactamente. agradecerle bueno, a la gente que nos escucha, a ti Sí, por muchas habernos gracias. acompañado el día de hoy. Quiero también desearle una feliz Navidad a toda la gente de Venezuela y a toda la gente que nos escucha. Ujú. Eh, y quiero decirles Y nada, la de mi verdad, parte, casualidad, hay un tema curioso. ujú, Hay un tema curioso sobre la Navidad. Ya vamos, para dejarte terminar, para decir esto. Aquí es gracioso porque el presidente, o sea, yo de verdad no entendí el propósito de eso. Eliminó la cuarentena a partir del 1 de diciembre, supuestamente para unas Navidades felices. Y, o sea, ya no hay ningún tipo de restricción, hermano mío. Y ahí es cuando yo digo que los casos van a aumentar significativamente. Por eso es que yo digo a la gente, no se confíen mucho. O sea, no es que esté diciendo que no salgan y que no disfruten la Navidad, pero de verdad no se confíen mucho, porque en estos momentos es que lamentablemente, y es la lógica, van a aumentar los casos significativamente porque ya no hay ningún tipo de restricción. Ya van a haber fiestas, ya todos los locales están abiertos, muchos de ropa que no estaban abiertos usualmente ya abrieron y están trabajando con total normalidad, o sea, como si no hubiera nada. Y estamos todavía en el auge, estamos en el auge de la pandemia, todavía. Y imagínate, o sea, es algo ilógico que hagan eso. Pero bueno, era como para advertirlos también, de que no se confíen mucho de esta flexibilización por este mes, porque de verdad eso va a traer consecuencias. bueno, esperemos que no sea así, Bueno, más que es obvio esperemos que no sea así. que va a pasar, pero bueno. Esperemos. Bueno, quiero agradecerle a toda la gente por haber estado con nosotros hoy. Y bueno, espero que nos sigan acompañando, que nos sigan acompañando. Danos tu opinión en los comentarios. Y En la caja de que comentarios. ponen, ustedes son los que ponen el tema acá. Entonces, si quieren Exactamente. sobre esto, simplemente tienen que decirnos y ahí vamos a estar para traerles toda la información. Apoyen el video. Si quieren una segunda parte, apóyenlo con likes, ¿verdad? Denle like al video para que nosotros nos demos cuenta de que quieren una segunda parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Albert. Bendiciones. Siempre, siempre a tu orden. Hasta luego.